Segunda huelga general contra Javier Milei en apenas 5 meses y segundo fracaso sindical en apenas 5 meses. Veámoslo. En apenas 5 meses de gobierno, Javier Milei ya se ha enfrentado a 2 huelgas generales, 2 paros generales, el primero en enero y el segundo el pasado 9 de mayo. Los dos fueron convocados por la CGT, la Confederación General del Trabajo, una entidad sindical que le convocó 0 huelgas generales al gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa. 2 a Javier Milei en 5 meses, 0 al peronismo empobrecedor de Argentina en 4 años. El sesgo de la central sindical es lo suficientemente claro, lo suficientemente contundente para que la mayoría de los argentinos no se adherieran a esta segunda huelga general. De hecho, según la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que sondeó entre sus afiliados el seguimiento de este paro general, la huelga fue un rotundo fracaso. La CAME cifró el seguimiento de esta huelga en el 30,6% de los trabajadores dentro de la provincia de Buenos Aires, es decir, menos de 1 de cada 3 trabajadores siguieron esta huelga general dentro de la provincia de Buenos Aires, y en alrededor del 15% fuera de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que en el resto del país, fuera de la provincia de Buenos Aires, menos de 1 de cada 6 trabajadores se sumaron a la huelga. A su vez, según la CAME, el 90% del comercio minorista funcionó con absoluta normalidad y el otro 10% como si fuera un día festivo, y en la industria pequeña y mediana el 76% de las empresas funcionaron con normalidad y el 24% funcionaron o como si fuera un feriado o sí hicieron un seguimiento de la huelga, es decir, sí que hubo que detener la actividad. Estas cifras, que indican un muy bajo seguimiento por parte de los trabajadores de la huelga general convocada por la CGT dentro de la Argentina, pensemos que ni siquiera la huelga general fue seguida por el porcentaje de trabajadores que votaron peronismo en las recientes elecciones presidenciales de hace 6 meses en la Argentina. Por tanto, ni siquiera los ciudadanos anti-Milei, contrarios al presidente de la República, abrazaron de manera entusiasta esta huelga general. Pero es que además estas cifras, que como digo indican un bajo seguimiento, un bajo éxito de la convocatoria de huelga general en la Argentina, deben contextualizarse en el siguiente entorno. Y es que el 9 de mayo sí que hubo una interrupción muy seria del funcionamiento del transporte público en la Argentina. Según la CAME, solo el 16% del transporte público en la Argentina funcionó con normalidad. En más de la mitad de los casos se suspendió por entero el transporte público y en aproximadamente un tercio funcionó como si fuera un día festivo, es decir, con menor regularidad y frecuencia. ¿Con esto qué quiero decir? Que menos de un tercio de todos los trabajadores argentinos siguieron esta huelga general en un contexto en el que muchos de ellos no pudieron llegar a sus centros de trabajo porque simplemente no tenían transporte público para llegar a ellos. Por consiguiente, el seguimiento voluntario de esta segunda huelga general convocada por la CGT en apenas 5 meses es muy probable que incluso fuera inferior a ese 30,6% de trabajadores estimado por la CAME, dado que muchos de esos trabajadores que hicieron huelga general probablemente lo hicieran porque no encontraran medios para acceder, para alcanzar a sus puestos de trabajo. Y en este sentido, tras el pinchazo de este paro general convocado por la CGT, deberíamos extraer 3 conclusiones. La primera es que ahora mismo el sindicalismo dentro de la Argentina está fuertemente deslegitimado desde un punto de vista social. Muchos ciudadanos argentinos han comprobado que el sindicalismo no defiende de manera independiente, correcta o incorrecta, pero de manera independiente los intereses de los trabajadores, sino que en el fondo es una correa de transmisión de los intereses de la casta peronista dentro de la Argentina para perpetuarse en el poder. Contra el peronismo nada, a favor del peronismo todo. Como decía antes,
resulta enormemente significativo, a Javier Milei le gusta hablar del principio de revelación, resulta enormemente significativo que en apenas 5 meses a Milei le hayan convocado 2 huelgas generales y sin embargo a Alberto Fernández no le convocarán ninguna. No solo eso, es que la primera huelga general a Javier Milei se la convocaron en el primer mes de mandato, cuando apenas los ministros estaban empezando a colocar sus bártulos en los ministerios, ya le habían convocado una huelga general, lo cual incluso reveló que el sindicalismo no respetaba ni siquiera mínimamente la voluntad mayoritaria que había sido expresada por los argentinos en las urnas hacía pocos meses. La segunda conclusión es que el gobierno de Javier Milei, a 5 meses de haber alcanzado la presidencia de la República, todavía goza de un amplio y fuerte respaldo social que tiene la expectativa mayoritaria de que las medidas económicas de Javier Milei van a terminar dando sus frutos para derrotar a la inflación y para volver a crecer salubremente. Es decir, la mayoría de la población argentina, y esto es algo que también se desprende de manera más o menos general de las distintas encuestas de popularidad sobre la presidencia de Javier Milei, la mayoría de la población argentina sabe que se está sacrificando, sabe que lo está pasando mal en estos momentos, pero apoya el programa de shock reformista de Javier Milei para dejar atrás la desastrosa herencia económica del peronismo. Y por eso, aunque en estos momentos la situación económica de la Argentina no sea buena, y no lo es, se están corrigiendo muchos desequilibrios macroeconómicos, pero la actividad económica está cayendo con fuerza, por eso, a pesar de que la situación económica de la Argentina en estos momentos no es buena, esta huelga general, esta segunda huelga general en 5 meses, ha fracasado. Y tercera conclusión: a medio plazo, los sindicatos no le van a dar ninguna tregua a Javier Milei. Lo que hemos visto es que en apenas 5 meses han estado dispuestos a convocarle 2 huelgas generales. Por tanto, durante los próximos 3 años y medio, es seguro que el sindicalismo querrá convocarle muchísimas más huelgas generales. Y hasta el momento esas convocatorias han fracasado, tanto porque la elección de Javier Milei está muy reciente, y por tanto el grueso de la población entiende que hay que darle un mínimo tiempo para que despliegue su programa económico, cuanto porque también confía en que ese programa económico, que está siendo duro, porque muy dura, muy desastrosa fue la herencia recibida, que ese duro programa económico termine dando sus frutos. Sin embargo, conforme pasen los trimestres, conforme se aleje la fecha de la elección presidencial de Javier Milei, y conforme vaya transcurriendo el tiempo, y por tanto la paciencia de los argentinos respecto a los frutos de esa dura política económica que se está implementando se vaya agotando, si la Argentina no despega económicamente en los próximos trimestres, cabe esperar que en el futuro las huelgas generales sí tengan mucho más éxito del que han tenido hasta el momento. Y si Argentina cae por la senda de los disturbios, de las revueltas, de la desestabilización social permanente, entonces ninguna recuperación económica será capaz de arraigar. Por eso el plan económico reformista que intenta aplicar Javier Milei en la Argentina es un plan económico que compite a contrarreloj, porque cuanto más tiempo pase sin que dé frutos visibles, más aumentará la probabilidad de que haya fuertes estallidos sociales en la Argentina. Los sindicatos ya hemos visto que no van a colaborar para evitar que los haya. Al revés, van a intentar azuzar el caldo del descontento social para generar revueltas que terminen tumbando al gobierno y tumbando la política económica que trata de aplicar ese gobierno para, entre otras cosas, eliminar los privilegios de estos sindicatos. Así pues, que hasta el momento las 2 huelgas generales que le han convocado a Javier Milei en apenas 5 meses hayan fracasado rotundamente es desde luego un argumento reconfortante para la capacidad de recuperación económica de la Argentina. A pesar de que el gobierno está aplicando medidas de estabilización macroeconómica que son muy duras, la población no se suma al discurso populista y saboteador del peronismo sindical que pretende tumbar al gobierno desde la calle.
y por tanto que se muestre, que se exhiba ante la comunidad inversora nacional e internacional que existe un respaldo popular mayoritario al plan económico reformista de Javier Milei es una buena noticia para dotar de credibilidad y de expectativa de sostenibilidad a largo plazo a ese plan económico. Pero también nos hemos de tomar estas dos convocatorias de huelgas generales en apenas 5 meses como un aviso a navegantes. El sindicalismo argentino está al acecho de cualquier brote de descontento social contra un programa de estabilización macroeconómica que, repito, está siendo muy duro a corto plazo, para canalizar ese descontento social y socavar mediante revueltas populares la estabilización y recuperación económica del país. Cuanto más tarde en llegar la recuperación económica a la Argentina, más cuesta arriba se le va a hacer al gobierno resistir una presión social que será creciente, entre otros motivos porque los sindicatos, ya lo hemos visto, no van a tener ningún reparo en incendiar la calle.